Hola mundo, bienvenidos nuevamente al módulo de programación orientada a objetos del curso Java desde cero. En esta ocasión estaremos aprendiendo sobre el método constructor, la sobrecarga del mismo y la palabra reservada dis. Empecemos. En la clase anterior habíamos aprendido sobre la estructura de una clase. Si te perdiste la clase anterior, en la descripción de este video te estaré dejando el enlace. Continuemos. Como ya habíamos mencionado, el método constructor es parte de la estructura de una clase y su particularidad es que posee el mismo nombre de la clase a la cual pertenece. Además de eso, el método constructor no puede devolver ningún valor. Además de eso, podemos indicar que el método constructor en Java es un método especial dentro de una estructura de la clase. ¿Debido a qué? Debido a que este método se llama de manera automática. Y un tercer punto es que este método constructor puede encontrarse de manera implícita dentro de una clase, pero también puede encontrarse de manera explícita. Para poner en práctica lo que acabamos de mencionar, vamos a irnos al IDE de NetBeans y crearemos una clase para poner a prueba estos conceptos. Estamos en nuestro IDE. Esto vamos a cerrar ya que pertenece a la clase anterior. Vamos a crear un nuevo paquete que se llamará clase 2. El objetivo de esto es organizar nuestra área de trabajo e identificar que todo lo que se encuentre dentro de este paquete corresponde a la clase del método constructor, la sobrecarga y el operador dis. Para hacer en práctica lo que acabamos de ver sobre el método constructor, vamos a crear nuestra clase persona. Creamos nuestra clase persona y vamos a crear dos atributos, nombre y edad. Entonces, nuestro nombre será de tipo string y nuestra edad será de tipo entero. Nada más. Ahora, lo primero que vamos a evaluar es que ya de por sí el método constructor existe sin necesidad de haberlo escrito. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a crearnos una clase principal 2, nueva clase, principal 2 porque estamos en la semana 2. Vamos a crear nuestro método main. Vamos a instanciar el objeto persona que acabamos de crear. Lo ponemos adulto. Recuerden que para crear un objeto necesitamos la palabra reservada new. Y lo que aquí estamos haciendo es invocar a este método constructor. Fíjense ustedes que este método no existe actualmente dentro de la clase adulto. Una vez que hemos colocado la palabra reservada new y el método constructor, ya se encuentra de manera implícita en nuestra clase. Si ustedes quieren evaluar que se encuentra de manera implícita, presionando la tecla control, vamos a pasar el mouse y fíjense ustedes a dónde nos va a redireccionar. Nos va a redireccionar a la clase persona que acabamos de crear. Y es porque está implícito nuestro método constructor. Ahora vamos a guardar esto por aquí y vamos a guardar esto por acá y vamos a ejecutar este archivo y veremos que por el momento no nos hace nada, pero tampoco nos pinta algún tipo de error. Con esto hemos dejado evidenciado que el método constructor se encuentra de manera implícita en nuestra clase persona. Ahora, vamos a hacerlo explícito a nuestro método constructor. Entonces, recuerdan que hay dos maneras de añadir nuestro método constructor. La una es digitando todo el código o la otra es usando nuestro IDE para que nos genere automáticamente el código del método constructor. Entonces hacemos clic derecho, Insert Code y seleccionamos el método constructor. Por el momento no vamos a seleccionar estos campos ya que esto lo veremos en esta clase más adelante cuando hagamos la sobrecarga del método constructor. Pero en este paso lo dejamos así y colocamos generar. Con esto hemos visto que nuestro método constructor ahora se encuentra explícito dentro de nuestra clase. Ahora vamos a evaluar. ¿Recuerdan? Aplasto control, voy al método constructor y en el anterior ejemplo lo que hacía es netamente llevarnos a la clase porque el método constructor estaba implícito. Ahora que le hacemos clic aquí, veamos qué sucede. Fíjense en que la referencia nos lleva a nuestro método constructor que se encuentra explícito. Y de igual manera, si guardamos esto y ejecutamos nuestro archivo, vamos a ver que por el momento sigue invocando al método constructor, no ha hecho nada más,
porque lo único que hemos hecho es declarar nuestra clase y hacer la instancia del objeto. ¿De acuerdo? Otro punto que habíamos mencionado es que el método constructor es un método especial, ya que se llama automáticamente cada vez que se crea un objeto de esa clase. Entonces, para ver eso, únicamente vamos a colocar aquí y vamos a imprimir un mensaje que diga ingresó al método constructor. Lo guardamos, vamos a nuestra clase principal y ejecutamos y vamos a ver lo que ahora sucede. Listo, y ahora lo que encontramos es la ejecución de nuestro método constructor. Entonces, cada vez que creemos un objeto, automáticamente se llama al método constructor. ¿De acuerdo? Las tres cosas que habíamos visto. El método constructor tiene el mismo nombre que la clase, efectivamente. El método constructor se encuentra de manera explícita, pero si quitáramos esto, también se encuentra de manera implícita. Listo, continuemos con el siguiente tema. Ahora lo que vamos a ver es la palabra reservada dis. Esta palabra reservada dis lo que hace es referir a la propia clase del objeto en el cual estamos trabajando. Además de eso, nos permite evitar ambigüedades entre las variables de la clase y las variables locales. Vamos a ver con un ejemplo esto. Nos regresamos a nuestro IDE. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar nuestro método constructor. Y en este método constructor lo que haremos es que nuestros atributos nombre y edad se pasen a través del método constructor para que inicialicen de manera automática las propiedades de nuestra clase. Entonces, este método constructor persona lo que va a recibir es la variable nombre y la variable tipo entero edad. Ahora, lo que vamos a hacer es que en la variable nombre es igual a nombre. Y aquí es el tema de las ambigüedades y donde viene, llamémoslo entre comillas, la magia de la palabra reservada dis. Ya que para identificar la variable del método, las variables locales del método, con las variables de la clase, es donde usaremos la palabra dis. Entonces, recuerdan que habíamos dicho que la palabra dis, la referencia dis, se refiere a la propia instancia del objeto, la clase que estamos trabajando. Entonces, yo lo que quiero inicializar es estas variables de la clase, los atributos de la clase, con los valores locales del método constructor. Entonces, yo voy a referenciar esta primera variable con la palabra dis. Si yo hago control y clic izquierdo, fíjense que me lleva a donde estoy referenciando la variable. Nuevamente, control, clic izquierdo sobre la variable que está antepuesta del dis y está indicando que la referencia es a esta variable. En cambio, si hacemos control, clic izquierdo sobre la asignación de valor, fíjense que nos está referenciando a la variable local del método. Y para esto es lo que nos sirve la palabra reservada dis, para evitar las ambigüedades y diferenciar cuál pertenece a la clase, cuál variable pertenece a la clase o cuál variable pertenece al párrafo local, que en este caso es el método constructor. Entonces, haremos lo mismo con nuestra variable edad y asignaremos el valor que venga por el método constructor. Ahora que hemos ya creado nuestro método constructor, vamos a nuestra clase principal, ya que el método constructor ahora recibe parámetros. Si nosotros hacemos control barra espaciadora, vamos a ver que ahora el método constructor está esperando dos variables. El nombre, que en este caso lo pondremos Sam, y la edad, que lo pondremos 39. Listo. Ahora hemos ya creado nuestra clase, instanciado nuestro objeto. Ahora, es importante mencionar que para acceder a estas variables, a estos atributos de la clase persona,
yo debo que usar el operador punto. Y fíjense ustedes que con el punto yo puedo ya acceder a las variables de mi clase, que en este caso es el nombre y la edad. Ahora, para acceder a estos atributos de la clase, lo que haremos es, vamos a imprimir el nombre y la edad. Entonces vamos a imprimir diciendo nombre, dos puntos. Recuerden que para concatenar usamos el operador, colocamos el objeto adulto y nuestro nombre. Hacemos lo mismo con edad, edad, dos puntos, y concatenamos con adulto para acceder a cualquiera, sea propiedades o métodos del objeto, coloco punto y ahora tengo la edad. Si yo ejecuto esto, tengo como resultado nombre y edad. Ingresó al método constructor y tiene nombre y edad. Listo. Hemos acabado de ver la referencia this. Ahora continuamos con la sobrecarga de método constructor. En el primer módulo de fundamentos de Java ya vimos sobre los tipos de método, sobrecarga de métodos y recursividad de métodos. Es importante que estos temas lo hayan revisado y si es posible dominado para que esto se nos haga un poco más fácil. Si se perdieron esos temas del módulo anterior, de igual manera en la descripción del video les estaré dejando los enlaces. Continuemos. Para la sobrecarga del método constructor se usan los mismos principios de la sobrecarga que ya habíamos visto en el módulo de fundamentos de Java. Considerando esto y asumiendo de que ustedes revisaron los videos del módulo anterior, vamos a irnos a hacer un pequeño ejemplo sobre la sobrecarga. Nos vamos a nuestro IDE, nos vamos a nuestra clase y ahora vamos a hacer una sobrecarga muy sencilla, la más sencilla, porque nosotros ya tenemos nuestro método constructor. Ahora lo que haremos es tener un método constructor, pero sin variables, sin paso de variables. Entonces voy a insertar código, método constructor sin paso de variables y genero. Y ahora tenemos dos métodos constructores, un método constructor que no recibe parámetros y un método constructor que sí recibe los dos parámetros. ¿Cómo lo usamos? Entonces, si yo ya conozco los datos de entrada de mi objeto, usaremos el método constructor que recibe las dos variables. Pero si yo no conociera mis valores de mis atributos, yo estaré usando el primer método constructor donde no recibe variables. Entonces, en este caso, haremos persona adulto 2 es igual al método constructor persona. Si ustedes presionan control barra espaciadora, ustedes van a tener aquí los dos métodos constructores. El método que no recibe variables y el otro método que sí recibe los atributos. Entonces vamos a usar el que no recibe. Y estamos haciendo uso de los dos métodos que han sido sobrecargados. Ahora, para usar este método, quiere decir que las variables serán inicializadas posterior a la instancia del objeto. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es adulto, recuerden adulto 2, recuerden que para yo acceder a los atributos o métodos de mi objeto, uso el operador del punto y le voy a asignar la edad de 40. Ahora voy a usar adulto 2 y accederemos a la variable nombre. Ponemos igual y colocaremos el nombre de Rosita. Ahora, para hacer nuestra impresión es la misma que hicimos anteriormente. Hacemos system, usemos las abreviaciones rápidas, entonces hacemos el system. Y ahora aquí pondremos nombre 2, accedemos a adulto 2, punto nombre. Hacemos lo mismo para la otra variable, edad 2, porque es del adulto 2, más adulto 2, punto edad. Y tenemos ahora el siguiente resultado. Aquí tenemos la impresión del nombre 2 y de la edad 2. La diferencia es que la inicialización de las variables en el primer caso se hace a través del uso del método constructor
Y en el segundo caso, la inicialización de las variables se le hace posterior a la creación del objeto con el método constructor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un último ejemplo de sobrecarga para que vean ustedes, ya que la sobrecarga es a discreción de ustedes como desarrolladores de software, ¿no? Entonces voy a crearme un tercer método constructor en donde únicamente reciba como atributo el nombre de persona. Y ya automáticamente me puso toda la sintaxis necesaria sin yo topar una sola tecla. Les invito a que usen estas abreviaciones y la generación automática del código, ya que es de mucha ayuda cuando son clases extensas. De la misma manera, podríamos hacer uso en nuestro método principal y crearemos persona adulto 3. Creamos nuestro método con nuestro método constructor y fíjense ahora que en nuestro catálogo ahora tenemos los 3 métodos constructores que están sobrecargados. En este no recibe ningún atributo, ningún parámetro. En el segundo recibe el que acabamos de crear, solo el nombre. Y en el tercero recibe nombre y edad. Colocamos el atributo nombre, que en este caso lo vamos a pasar. Lo llamaremos Lucas. Y ya podemos acceder. Veamos qué pasó por aquí. Es el nombre de nuestra variable. Entonces aquí sería adulto 3. Y ahora ya podemos acceder al nombre del 3. Concatenamos con el valor del nombre, adulto 3, punto, nombre. Ejecutamos esto, Shift F6 y tenemos la impresión con el método que recibe los 2 atributos, el otro con el método que no recibe atributos, sino que se inicializan los valores posterior a la creación del objeto. Y finalmente, el que recibe el método constructor que solo se envía un atributo. Esto es la sobrecarga del método constructor. ¡Listo! Entonces, hemos aprendido el día de hoy el método constructor, la sobrecarga del mismo y la palabra reservada disk. Eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase, donde aprenderemos los modificadores de acceso. ¡Hasta la próxima! Si te gustó la información que acabo de compartir contigo, te invito a suscribirte a nuestro canal, a dejar un comentario y, por qué no, a compartir con tus amigos, ya que de esta manera permites de que sigamos creando contenido gratuitos para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.